Dios les bendiga, hermanos. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Doy gracias a Dios por su vida, porque yo sé que están bien, están trabajando en la obra de Dios. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Quiero decirles que en este momento, de hoy en adelante, voy a estar compartiendo con ustedes una parte de la palabra de Dios, un mensaje de parte de Dios para cada uno de ustedes. Sabemos que estamos pasando momentos difíciles, pero con la ayuda de Dios somos más que vencedores. Eso quiero recordarles, con la ayuda de Dios somos más que vencedores y no tenemos por qué temer, porque si Dios por nosotros, dice el Señor, ¿quién contra nosotros? Yo creo esa palabra y yo quiero que tú también la guardes en tu corazón. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así es que en este momento voy a compartir un mensaje que se llama ¿Cómo Dios hace prosperar la vida de un cristiano? Así se llama el tema. ¿Cómo Dios hace prosperar la vida de un cristiano? Es muy, muy importante que nosotros aprendamos y sepamos cómo Dios trabaja en nuestra vida como hijos de Dios, y Él cumple su palabra para que nuestra vida sea bendecida y nosotros podamos entonces ser más que vencedores en medio de la tribulación. Hoy que estamos viviendo tiempos tan difíciles, todos quisieran ser vencedores. Todos quisieran no enfermarse. Todos quisieran que sus finanzas no fuesen tocadas. Pero resulta que eso no es posible para todos. Y es la verdad, no es posible para todos. Solo hay un grupo de personas las cuales pueden ser guardadas de todo mal. Y esas personas son los hijos de Dios. Y lo digo porque así lo dice la palabra, que los que esperan en Jehová jamás serán avergonzados. Así dice la palabra de Dios. Así es que escucha esta palabra y quiero compartir contigo. Pero antes vamos a orar. Padre Santo, bendito Dios, en este momento yo me acerco, Señor, a tu presencia en el nombre de Cristo. Y te doy muchas gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú me alcanzaste un día. Gracias, Señor, porque tú llegaste a mi familia cuando más te necesitábamos. Hoy en día, Señor, te doy muchas gracias por todo lo que has hecho, Señor, y por esa palabra que me enseñaste y con la cual, Señor, he sido formado y que ahora, Señor, puedo compartir a muchos corazones. En esta hora te pido, Padre, que tú grabes esta palabra en las tablas de cada uno de los oyentes, de cada uno de mis hermanos, de cada uno, Señor, que están ávidos por escuchar esta palabra. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero compartir contigo una porción de la Escritura que se encuentra en el libro de Daniel, en el capítulo 1, y que dice de la siguiente manera: En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer,
enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase la letra y la lengua de los caldeos, y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos, y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tu siervo según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y vino que había de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los 10 días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. El rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Ok, mira, dice la palabra de Dios que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, fue tomado por Babilonia. El pueblo cayó en idolatría, el pueblo se alejó de Dios, el pueblo pecó delante de Dios, y el pueblo fue tomado por los babilonios. En aquel tiempo, entonces, Israel fue preso por la cultura babilónica. En ese tiempo, el rey que gobernaba era Nabucodonosor. Y dice la palabra de Dios que él mandó a traer del pueblo de Israel a jóvenes. Mira cómo dice la palabra de Dios, que él mandó a traer jóvenes de sabiduría, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Número 1, aquí quiero enfatizar. Mira, cuando el diablo va a trabajar para hacer su trabajo en contra de los principios de Dios, cuando el enemigo va
a destruir las vidas, muchas veces va a utilizar gente, y en este caso jóvenes, inteligentes y sabios. El enemigo los va a querer jalar para sí, para él, para sus planes, para que le sirvan a él. Porque incluso el enemigo sabe y se da cuenta cuando una persona le puede servir. Y mira, no escoge a cualquiera también. No escoge a cualquiera. Escoge gente con ciertos talentos. Hemos escuchado cómo en el mundo hay jóvenes talentosos que cantan bien, que son jóvenes con talentos, pero que no están siendo usados en el plan de Dios, sino están siendo usados en el plan de nuestro adversario, el diablo. Entonces el enemigo siempre va también a utilizar vidas que sean talentosas, y a través de ellas va a jalar a muchos para que se pierdan, a muchos para que se pierdan. El enemigo también sabe a quién va a utilizar. Pero quiero decirte que dice la palabra de Dios que estos jóvenes tenían algo muy importante en su vida, tenían una característica. Y esa característica hizo que ellos no fueran manejados como el diablo quería manejar sus vidas. Joven, quiero decirte que muchas veces el diablo quiere manejar tu vida. Tú que eres una persona talentosa, tú que eres una persona con grandes virtudes, Dios quiere destruir y quiere utilizar esas virtudes para sus fines. Mira, dice la palabra de Dios que a estos el rey los mandó para que comiesen y los nutriesen de acuerdo a la comida que en aquel tiempo se utilizaba en el pueblo babilónico. Dice que tenían que ser alimentados con la comida del rey. Y mira, dice que estos jóvenes venían del pueblo judío, y dentro de ellos había uno que se dio a notar. Había uno que tenía unas características las cuales tenemos que aprender todos nosotros. Había uno que tenía una grande característica, unos grandes principios, valores que todos tenemos que tener en algún momento dado de nuestra vida si queremos no ser movidos por este mundo. Dice en el versículo 8 que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Mira, déjame decirte que en aquel tiempo el pueblo babilónico era un pueblo idólatra, era un pueblo donde abundaba la idolatría, abundaba la adivinación, abundaba la magia negra. Era un pueblo hechicero. Y Daniel sabía que él no podía contaminarse con todo eso, porque todo lo que abundaba ahí era pecado, era condenación, y no era agradable delante de Dios. Una de las cosas que Dios más abomina es la idolatría. La idolatría es algo que Dios abomina. La hechicería, el paganismo. Daniel sabía que eso no le agradaba a Dios, y él, como hijo de Dios, propuso en su corazón no contaminarse con esa comida. Aquí vemos a un joven entonces que tenía principios espirituales, que sabía quién era su Dios, que sabía quién le había dado la libertad.
Hoy en día es lamentable y muy triste encontrar jóvenes que conocen la palabra de Dios, que han escuchado de la palabra de Dios, incluso que asisten a una iglesia, pero que no tienen principios espirituales. Hoy en día vemos jóvenes cómo le dicen al mundo sí, cómo permiten que el mundo entre a sus vidas a pesar que ellos conocen la palabra de Dios. Esto a Dios le desagrada. ¿Por qué? Porque estamos permitiendo que el mundo nos contamine. Hoy en día hay muchas iglesias que están permitiendo que el mundo entre a la iglesia, que el mundo tome el control de muchas cosas dentro de la iglesia. Esto es desagradable delante de Dios, y por eso es que la ira de Dios muchas veces se vuelve en contra de su pueblo. Dios ya no nos escucha, Dios ya no te oye, porque Dios no puede aprobar el pecado. Dios no puede aprobar que un hijo suyo esté con un pie en el mundo y con otro pie dentro de la iglesia. Lamentablemente estamos viviendo tiempos que dice la palabra de Dios que iban a venir. Esos tiempos de apostasía, esos tiempos donde muchos iban a ser resfriados en su fe. Tenemos que levantarnos como iglesia, tenemos que levantarnos nuevamente y recordar los principios espirituales que Dios nos ha dejado en su palabra. No contaminarnos con el mundo, proponernos en nuestro corazón no contaminarnos con las cosas que están en el mundo, porque la Biblia dice que no somos del mundo. Estamos en el mundo, mas no somos de este mundo. Lamentablemente hoy en día encontramos jóvenes y encontramos adultos, hermanos, hermanas, que han permitido que el mundo entre a su hogar, entre a su casa. Eso no es posible. Dios se desagrada cuando permitimos que esto suceda en nuestras vidas. Y es por eso que la bendición de Dios se aparta de nosotros. Es por eso que el Señor no escucha la oración. ¿Por qué? Porque hay contaminación, porque hemos permitido esa contaminación. Hoy en día lo que está sucediendo en nuestro país, en nuestra nación, es porque el pueblo vive apartado de Dios. La gente se ha apartado de Dios, pero lo más peligroso es cuando un hijo de Dios se aparta del Señor. Hermanos, tenemos que volvernos a Dios. Tenemos que ser como ese joven Daniel, que propuso en su corazón no contaminarse, dice la Escritura, con la comida del rey. Tenemos que proponernos, hermano, tenemos que determinar lo que somos delante de Dios, sus hijos. La Biblia dice que somos santos, y santo significa apartado. Dios te apartó cuando Dios llegó a tu vida, y cuando tú le conociste y cuando tú le recibiste en tu corazón. En ese momento Dios te tomó y te apartó para Él. Y tenemos que recordar, hermanos, iglesia, que nosotros fuimos apartados para Dios, que ahora nuestra vida es para servirle a Él, para glorificarle, para cantarle, para darle gracias, para servirle a Él. Tenemos que volver a Dios, hermanos. Tenemos que regresar a esa propuesta de Daniel. Proponernos no contaminarnos con la comida del rey. Y dice la palabra de Dios entonces que Daniel le dijo al hombre, ¿verdad? Ahí en el versículo 11, entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Entonces Daniel fue una persona atrevida. Daniel fue un muchacho de principios, fue un muchacho de convicción, porque sabía que Dios estaba con él. Muchas veces, hermanos, el mundo nos hace proposiciones aparentemente muy buenas, aparentemente muy bonitas, pero esas proposiciones son para sacarte del plan de Dios, del camino del Señor. Y por eso es que tenemos que tener cuidado, porque el mundo siempre te va a vislumbrar, joven. Hermano, el mundo te va a vislumbrar.
Hay veces que te apartas del Señor porque el enemigo sabe tus necesidades y a veces te propone algo mejor aparentemente que el mundo te puede dar, como es un trabajo. Puede proponerte ganar bien, puede proponerte un buen puesto, pero muchas veces eso tiene una paga: que te apartes del camino de Dios, que dejes al Señor. Y eso, hermanos, no es posible. Tú como hijo de Dios, tú como joven de Dios, tienes que aprender a tomar decisiones en el Señor, así como lo hizo Daniel. No apartarte de tu Dios. Si quieres la bendición de Dios, tienes entonces que luchar por tu fe. Eso es lo que estamos aprendiendo en esta parte de la Escritura. Estamos viendo a un joven que aparentemente iba a recibir una comida mejor, pero era una comida contaminada. Estamos viendo a un joven que le estaban ofreciendo vivir en el palacio de un rey, pero era un palacio lleno de idolatría. Y este joven se dio cuenta que para él lo más importante en su vida no era eso que le estaban ofreciendo. Se dio cuenta que lo más importante en su vida y quien le iba a dar lo mejor se llamaba Cristo, Dios, el Rey, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Por eso, hermanos, la conclusión es esta: tenemos que volvernos a Dios y tenemos que proponernos una decisión de no seguir más contaminándonos con el mundo. Si has pasado por situaciones complicadas en tu vida, todos pasamos. Todos como hijos de Dios pasamos situaciones complicadas. El hecho de que Dios nos dé la bendición no quiere decir que no vamos a pasar por momentos difíciles, momentos de lucha, momentos de prueba, como estos que quizás estemos pasando. Pero si tú te tomas de Dios y propones en tu corazón no contaminarte con lo que el mundo te da, no dejarte guiar por el pensamiento y la filosofía humana, sino guiarte por la palabra de Dios, al final Dios te va a bendecir y va a abrir puertas de bendición a tu vida. Mira, dice la palabra de Dios que después de 10 días estos jóvenes fueron presentados delante del rey y los halló 10 veces mejores que los otros. Los halló 10 veces mejores que los otros. Y dice que fueron mejores en toda sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores, incluso que sus magos y sus astrólogos, porque repito, Babilonia era una nación pagana, una nación donde siempre vivían buscando la hechicería. Entonces, tenemos nosotros que proponernos en nuestro corazón de no contaminarnos con lo que el diablo ofrece. Y cuando tú haces eso, mira, dice la palabra de Dios que estos jóvenes fueron 10 veces mejores. Dios los bendijo. Dios les dio sabiduría. Dios les dio inteligencia. Dios no los dejó en vergüenza. Y eso es lo que hace Dios cuando tú tienes convicciones, cuando tú te aferras a las promesas de Dios, aunque el diablo te ofrezca aparentemente algo mejor. Muchos han caído engañados por las artimañas y las arducias de nuestro enemigo. Pero si hoy le dices, Señor, ayúdame. Si hoy le dices a Dios, Señor, guárdame. Si hoy le dices y te propones en tu corazón de no contaminarte con lo que el mundo te ofrece, ten por seguro que Dios va a salir por ti. Dios te va a bendecir.
Dios te va a poner en alto. Dios va a bendecir tu canastillo. Dios te va a sanar. Dios va a bendecir tu tierra. Dios te va a prosperar. Y esa es la manera en cómo Dios prospera a sus hijos. Hermanos, te invito a que oremos. Padre Santo, bendito Dios, en esta hora me acerco una vez más al trono de tu gracia, Señor. Hemos escuchado, Señor, tu palabra. Y en esta hora, Padre, te estamos pidiendo, Señor, que tú nos hagas como Daniel. Hay alguien que yo estoy seguro, Señor, que te está diciendo, Señor, dame una convicción firme como Daniel. Quiero, Señor, proponerme no más, Señor, a creerle al mundo. No más hacer las cosas, Señor, por mis fuerzas. No más hacer las cosas creyendo que soy muy inteligente. Porque la inteligencia y la sabiduría vienen de lo alto, Señor. Vienen de parte tuya. Así es que en esta hora, Padre, te pido perdón. Porque a veces, Señor, me he salido de tu palabra. He dejado, Señor, que los afanes de este mundo engañen mi vida. He dejado, Señor, que mi razón, Señor, me lleve a querer alcanzar por mis medios propios, Señor, todo lo que necesito. Pero en esta tarde, Señor, te pido perdón y reconozco, Señor, que te necesito. Y de hoy en adelante, Padre, siempre, Señor, te pondré en alto en mi vida. No me apartaré, Señor, y te pido que me ayudes, Padre, para que yo pueda seguir adelante, Dios. De hoy en adelante declaro, Señor, que no me contaminaré con las cosas de este mundo, Señor. Ayúdame, Señor. Dame fuerzas, Padre. Te lo estamos pidiendo. Levanta, Señor, jóvenes. Levanta, Señor, mujeres. Levanta, Señor, varones con esa decisión en su vida. Levántalo, Señor, porque tu pueblo, Señor, tu iglesia necesita jóvenes de convicción. Jóvenes, Señor, que estén, Señor, llenos de tu gracia, llenos de tu sabiduría, Señor, que pongan en primer lugar tu palabra, Dios. Gente cristiano, Señor, que aprendan a negarse, Señor, a las arducias del mundo, Señor, y que digan en su corazón, no me voy a contaminar de las cosas de este mundo. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Padre, a ti damos toda gloria y toda honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Estaremos en contacto con ustedes y que Dios me los bendiga a todos.